decisión que remece a toda la economía nacional, probablemente. La Corte de Apelaciones de Copiapó dicta orden de no innovar y suspendieron el proceso de licitación del litio. Sería interesante saber sobre qué base la Corte de Apelaciones de Copiapó ha parado esta licitación. Yo puedo hacer aquí más bien el análisis político y económico, pero vámonos al artículo, se lo voy a leer primero, para que sepamos más o menos a qué nos referimos. Dice entonces, el miércoles se había anunciado que las empresas BID Chile S.p.A. y Servicio de Operaciones Mineras del Norte S.A. se habían adjudicado la licitación. La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite 2 recursos de protección, dictó una orden de no innovar, lo cual significa que no se puede hacer nada con el tema de la licitación, y suspendió el proceso de licitación de contratos de exploración y beneficio de litio que habían sido adjudicados a las empresas BID Chile S.p.A. y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. Así lo anunció el Poder Judicial en su cuenta de la red social Twitter. En fallos unánimes, la primera sala del Tribunal de Alzada, integrada por la ministra Marcela Araya, el fiscal judicial Carlos Meneses y la abogada Verónica Álvarez, acogió las solicitudes del gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, y de comunidades indígenas y dio un plazo de 10 días para que la parte recurrida evacúe un informe sobre la materia. Cita, téngase por interpuesto recurso de protección, pídase informe a los recurridos, ministro de Minería y subsecretario de Minería, el que deberá evacuarse dentro del 10º día, debiendo acompañar todos los antecedentes que obren en su poder, ordena la Corte Copiapina. Cita, ofíciese a efectos de notificar a la recurrida por la vía más expedita de la interposición del presente recurso y la concesión de orden de no innovar, adjuntando copia del recurso y de la presente resolución, añade. En un extracto del documento presentado por la autoridad regional pide que, cita, se suspendan los efectos que produzca el acta de apertura de las ofertas económicas de la licitación pública nacional e internacional para suscripción de un contrato especial de operaciones para la explotación y beneficio de yacimiento de litio de fecha 30 de diciembre del 2021 y todos los actos que sean consecuencia directa de él, y aquellos que han sido la causa del mismo y los que están actualmente en proceso de propuesta de selección de los oferentes, tales como acta de apertura, evaluación y calificación de los requisitos administrativos de la licitación pública nacional e internacional para la suscripción de un contrato especial de operación para la exploración y beneficio del yacimiento de litio. Pucha, que hablan complicado, ¿eh? Y acta de propuesta de selección de oferentes efectuada con fecha 6 de enero del 2022, segunda cuenta del acta de apertura de oferta. El Ministerio de Minería anunció el miércoles que cada empresa se adjudicó una cuota de 80.000 toneladas de litio metálico comercializable, por las cuales BID Chile presentó una oferta por 61 millones y Servicio y Operaciones Mineras del Norte ofertó 60 millones. En un principio se habían ofrecido 5 cuotas, pero finalmente se adjudicaron 2. La adjudicación generó revuelo, dado que el equipo del presidente electo, Gabriel Boric, solicitaba suspender el proceso y que se evaluara una vez se instalara la nueva administración. Lo anterior derivó en conversaciones entre Llobet y representantes del futuro gobierno para intentar llegar a un acuerdo que finalmente no se zanjó. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta es una decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó que puede ser interpretada de las más diversas maneras. Yo en este artículo del Mercurio no veo, cuanto menos, cuál es el tipo de recurso de protección, o sea, cuál sería el derecho fundamental violentado que estarían entonces, por el cual estarían recurriendo las partes, o sea, el gobernador de Atacama o los supuestos representantes de pueblos indígenas, representantes que por lo demás no los elige nadie, son los únicos representantes que no son electos en este país, por lo visto, ¿no? A ver si tenemos aquí una explicación un poco más, un fundamento del fallo, que no sería malo si esta cuestión cargase, y no sería malo si EMOL hubiese hecho la pega, para que nos digan cuál fue la razón o por la cual se interpuso ¿cómo se dice este recurso? Ok, aquí tenemos la información de parte del Poder Judicial y el Poder Judicial nos dice, ok, causa rol, vamos a ver la causa 1022, se interpone, suscrito fidel, 10º día hábil, teniendo en cuenta, ok, extraño, no existe aquí una
no veo aquí una explicación de las resoluciones. Solamente veo las resoluciones, pero no el fallo. Sería interesante que la Corte de Apelaciones de Copiapó pusiese entonces a disposición del público también los recursos que se interpusieron, la razón por la cual aceptaron los recursos. Tiene que haber algún tipo de justificación para esto, a menos que sea esta una decisión política, damas y caballeros. Y entonces no se da justificación jurídica. ¿No es cierto? Yo no veo, no veo en este fallo una explicación de por qué la Corte está admitiendo tramitación. ¿O cuál fue el recurso de protección que se interpuso? ¿Cuál es el bien jurídico que se ha de proteger? Ahora, yo no soy abogado, así que puedo equivocarme, pero normalmente uno esperaría un poco más de información respecto de esto. ¿Cuál es la razón que motiva a la Corte a decir, bueno, un proceso que fue visado por la Contraloría, que no es necesariamente santo de mi devoción tampoco, podría dar lugar a una acción de este tipo? Huele a intervención política de la Corte. Huele. Solamente huele. No digo que sea así. Pero sería bueno que en este tipo de casos las Cortes de Apelaciones fundamentaran un poco mejor sus fallos. Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia política de todo esto o desde el punto de vista económico para Chile? El detener esta licitación después de haberse realizado con la perspectiva de que se caduque por parte de la Corte, naturalmente va a tener un impacto en otras licitaciones que se hagan. Yo siempre me pregunté, bueno, hay dos cosas que me preguntaba. Por un lado, ¿por qué Piñera estaba acelerando esto en los últimos meses de su mandato? Ese es un punto. El segundo punto era, ¿qué tenía Boric contra que se hiciera la licitación? Que es un proceso normal y corriente dentro del fenómeno, o sea, del actuar del Estado. ¿Por qué se transformó en un tema político? Eso me encantaría saberlo, me encantaría saber las motivaciones reales de ambas partes, del gobierno actual y del gobierno futuro. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay otros concurrentes? ¿Hay otra gente que está compitiendo por esto? Yo le recuerdo al señor Boric de que nosotros lo vamos a tener, lo vamos a estar vigilando, pero con ojo de águila en el Congreso. Y si llega a haber una nueva licitación y esa licitación le pagan menos al Estado de Chile de lo que habían ofrecido estas empresas, lo vamos a hacer, los vamos a arrastrar por las calles del pueblo. ¿Quién está entonces ofreciendo qué cosa? Aquí, bueno, son solamente 4% de las reservas de litio del país, por lo demás. A tener presente. O sea, no estamos hablando aquí de que se vendió todo el litio, como decía la izquierda y todo el cuento. No, no es el caso. Pero sería interesante saber cuáles son las verdaderas motivaciones detrás de todo esto. ¿A quién le está corriendo la plata o a quién le va a correr plata? Porque no me suena este cuento. No me suena de que hagan tanta escandalera por esta situación, honestamente. A menos de que haya intereses económicos no menores. Y aquí estamos hablando de muchos millones de dólares. Y estoy hablando de intereses económicos no menores en la administración saliente y en la administración entrante. ¿Qué creen ustedes, damas y caballeros? ¿Qué creen ustedes? Abro las apuestas. En todo caso, para nuestra ya vapuleada credibilidad internacional, con respecto a inversionistas internacionales, esto es un desastre. Si esta licitación que pasó por todo el proceso y todo el cuento se cae, va a ser un desastre. Y de acuerdo con los tratados que han firmado nuestros señores políticos, probablemente tengamos que pagar indemnización a las compañías en el caso de que se establezca en una corte arbitral internacional de que se les quitó arbitrariamente la licitación que se les había otorgado. Y ahí estamos de nuevo, los chilenos, no el Estado, no los políticos, no, los chilenos vamos a estar pagando entonces las habas que se comió el burro. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Bueno, nada que hacer.